No, güey. Lo hubieras dejado. Bueno, ya está, ya está. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a quien esté viendo esto. Somos el equipo número 3 y vamos a hacer las conclusiones de nuestra práctica. Los integrantes que estamos el día de hoy reunidos aquí para comprobar nuestros cálculos y conclusiones son mi compañero André y yo, su servidor, José Luis. Así que, primero lo primero, ¿no? ¿Qué te parece? Empecemos con el inciso A, ¿te parece? Ujú. Pero primero hay que explicarnos más o menos qué hicimos en la práctica. Rápido. Claro, tienes razón, totalmente. A ver, si quieres yo ¿Quieres? lo explico. Sí. Adelante. A ver, en esta práctica, básicamente lo que hicimos fue hacer una reacción química sencilla de combinar vinagre con bicarbonato de sodio. El vinagre tenía ácido acético, que al reaccionar con el bicarbonato producían dióxido de carbono, que ese dióxido de carbono lo guardamos en un globo, y gracias a esa reacción pues vamos a hacer distintos análisis estequiométricos y vamos a calcular, digamos, lo que obtuvimos en la teoría con lo que obtuvimos en la práctica. Que eso lo vamos a desglosar en 5 puntos, A, B, C, D y E, que vamos a explicar a continuación. Efectivamente, entonces, lo primero de esto fue el inciso A, que era calcular el volumen teórico del gas. En este caso, mi compañero André, estamos mostrando sus cálculos de mi compañero, que están aquí. ¿Quieres explicarlos, André? Y ahorita nos Ah, pasamos a la... ok, en esta ocasión, para realizar los cálculos del volumen teórico del gas del CO2, utilizamos la densidad, ya que como conocemos la masa tanto real como teórica que obtuvimos, pues nos es más fácil calcular el volumen. Simplemente usamos una densidad a presión y temperatura ambiente, que en este caso es de 1.97 gramos por litro, y pues con la fórmula de la densidad sacamos el volumen, que en mi caso me dio de 66 centímetros cúbicos. Efectivamente. Bueno, en mi caso, lo hice un poquito diferente, no del todo diferente, pero sí, un poco. Ya que en mi caso, acá abajo, bueno, junté el inciso A con el B, ya que para sacar el volumen teórico, que vendría siendo la parte de aquí, el volumen del gas teórico de nuestra práctica, ocupamos saber ciertas cosas anteriormente, ¿no? Que vendrían siendo los del inciso C, que son los moles por cada reactivo, que vendría siendo sacar el volumen del el ácido aceticílico, que es este. Así que tomando en cuenta hacemos el siguiente procedimiento. Hacemos la relación estequiométrica de que son los 0.041 mol de ácido aceticílico con la relación 1 a 1, ya que esta es una relación 1 a 1, porque acá tenemos nuestra fórmula. Hacemos una relación 1 a 1, así que también eh, da un 0.041 mol de CO2, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ya nuestro mol de 0.042. Este lo multiplicamos por nuestro peso molecular del CO2, que es 44 gramos, ya redondeado, y me dio una masa de 0.804 gramos, ¿no? Entonces esto, lo que necesitamos hacer ahora es hacer la conversión a volumen. Tomamos la fórmula de la densidad, conociendo ya la densidad. Entonces tenemos la fórmula ya despejada, nos da el volumen, que es igual a masa sobre densidad. Entonces tenemos nuestra masa sobre nuestra densidad, que es esto a litros. Lo convertimos a centímetros cuadrados y me dio esto. Es, pues, 915.73 centímetros cúbicos. Así que ahora quieras pasarte al número 2, al inciso B. Ok, para el inciso B, pues prácticamente realizamos los mismos cálculos, seguimos como el mismo procedimiento. En este caso yo sé la fórmula del número de moles es igual a la masa en gramos,
dividido entre la masa molecular o el peso molecular. Y pues como ya conocemos la masa de los reactivos, pues también podemos conocer sus números de moles, y ya que tenemos una relación 1 a 1, pues también podemos conocer el número de moles de los productos. En mi caso yo usé fórmulas, y creo que mi compañero José Luis usó relaciones geométricas, pero en general es como la misma lógica, y es el mismo resultado al que llegamos. Sí, efectivamente. Creo que si acaso hubo ligeras variaciones dentro de nuestros productos, porque supongo que por la variedad, ¿no? No usamos el mismo tipo de vinagre ni nada de eso. Así que creo Ah, que en eso pudo haber un poquito cambio entre unos y otros. Pero sí, en general nos dio la mayoría similares. Aquí los pueden ver. Eh, a medio punto 0,41 mol, y a mi compañero en este caso le dio punto 0,35, igual que a mí, como podemos observar acá. Acá, perdón. Y en cuanto a los demás, el producto de... Ajá, nos fueron dando casi los mismos resultados en cuanto a moles. Y al ser una relación 1-1, si tomabas en cuenta en cuanto a relaciones esticométricas, el ácido aceticílico con los demás, todos te acababan dando punto 0,41. Así que de esta manera pude deducir que el H2O, que lo tenemos acá arriba también, era lo mismo, así como el producto del CO2. El CO2 también, si lo divides, nos daba un punto 0,41 mol, y el acetato de igual manera, acá lo tenemos calculado, nos da 0. No, perdón, lo tenemos aquí calculado, nos da 0,41 mol. Así que de esta manera, yo con relaciones psicométricas llegué a este resultado y a esta conclusión. Mi compañero, pues como dijo, usó diferentes fórmulas, pero sí, llegamos al mismo resultado. En el caso del C, André. ¿Cómo? ¿Se me trabó? ¿Me puede repetir? Claro que sí. En el caso del C, algo... Ok. En el caso del C, lo que yo hice era obtener cuántos moles, no, perdón, era el volumen del gas que se hubiera obtenido si hubiéramos tenido 60 gramos de ácido. En este caso yo usé relaciones estequiométricas. Aquí digamos que el factor o la conversión clave es esa última que se ve, de 24 litros de CO2 equivalen a un mol de CO2. Eso simplemente lo sacamos con el peso molecular del CO2, y de ahí del peso molecular del CO2 y usando su densidad, pues podemos obtener esta eh, relación estequiométrica, que obviamente estamos considerando de forma implícita que este volumen es a presión y temperatura ambiente. Efectivamente, ahí creo que solamente varió un poquito en mi caso. Acá tenemos el procedimiento que es similar. Suponiendo que tuviéramos unos 60 gramos de ácido aceticílico, nos daba que este acababa siendo un mol, ya que el peso molecular del ácido aceticílico es de 60 gramos, así que si lo hacías de esta manera, podrías deducir que teníamos un mol. Así que de esta manera, con relaciones esticométricas, nos daba que un mol de CO2 eran 44 gramos, y tomándolo en cuenta la fórmula anterior del volumen, nos daban 22,33 litros, y ya convertidos a centímetros cuadrados nos daba esto, ¿no? Algo importante que mencionar, que nosotros hicimos, ahorita que recuerdo, al inicio de nuestro problema, vaya, se nos olvidó mencionar un poco el hecho de que nosotros habíamos tomado el valor inicial de los 50 mililitros, también como 50 gramos. En mi caso, al momento de empezar esto, eh, pude observar la relación de que cada gramo era un mililitro en cuanto al vinagre que yo utilicé. Así que de esta manera pudimos deducir que mediante investigación, el vinagre que ocupamos, el vinagre blanco, tenía de 3 a 5% de, perdón, de ácido aceticílico. Así que deducimos, utilizando cada quien su vinagre. En mi caso yo usé un 5%, el mío incluía un 5%. eh, Pudimos deducir que se usaron 2,5 gramos, y así fue como llegamos a este resultado. No sé si mi compañero quiere mencionar algo en cuanto a su caso, de su vinagre, etcétera. Sí, bueno, como dice, investigamos un poco acerca del el vinagre. Bueno,
digamos que el compuesto que buscábamos nosotros en el vinagre era el ácido, ¿cómo se llama? Aceticílico. El ácido aceticílico era el compuesto que buscábamos y dependiendo del vinagre de la marca teníamos una pureza de entre 3 a 5%. Pero hay que considerar que el vinagre, digamos, tiene un contenido de un 100% y el ácido simplemente ocupa un 3 a un 5%. Entonces tenemos un 95% restante de muchas cosas que pueden variar dependiendo de la marca. Entonces, por ejemplo, eso hace que a lo mejor tus 50 mililitros de mi compañero no pesen o no tengan la misma masa que los 50 mililitros que yo tenía. Entonces, también por ahí fue la razón por la que varió un poco los resultados, pero en general no fue tanto. Efectivamente. Y dentro de esto bueno, esto nos sirve para llegar al inciso número D, al inciso D, este, porque en este tenemos que calcular el rendimiento real, perdón, el rendimiento porcentual de nuestra reacción. En mi caso, aquí, ya que aclaramos esto del 5% del vinagre, etcétera, hay otra cosa que aclarar. Lamentablemente, la báscula que yo tenía no podía pesar demasiado preciso, solo pesaba 1 gramo mínimo. Así que al momento de pesar el globo, y una vez inflado, me siguió pesando los 2 gramos. Por ende, tomé que el rendimiento de la reacción, el rendimiento real, era de 0.90 para abajo o ligeramente arriba antes de llegar al gramo. Así que en mi caso, yo utilicé que el rendimiento real era punto 9, 0.90 de gramos y el teórico era 1.804 gramos, ¿no? Que es el que ya habíamos calculado anteriormente para sacar el volumen del gas. Aquí lo tenemos, nuestra masa. Entonces, utilizando estos dos y multiplicándolo por 100, nos da un 50% de rendimiento. Cabe aclarar que ya que nuestra báscula no es tan precisa, tenemos solamente un límite. Así que evidentemente el rendimiento porcentual, en mi caso, es de un 50% para abajo. Entonces, podemos darla con precisión, pero es un máximo del 50% y ronda ese valor, ¿no? Suponiendo que sea 0.5, 0.4, 0.3, pero mi báscula no podía medirla. En el caso de mi compañero, va a explicar su rendimiento porcentual. Ok, en el caso de mi rendimiento porcentual tuve un caso parecido al de mi compañero José Luis. Cuando yo pesé el globo antes, me daba el puro peso del globo 2 gramos. Después de pesarlo ya con el gas de CO2 adentro, me dio un peso de 2 gramos. Entonces, digamos que mediante las mediciones, pues diría que no estaba obteniendo nada acerca de la masa del gas. Pero lo que yo hice para solucionarlo es que como mi báscula no era tan precisa, pues yo fui a algún lugar donde me lo pudieran pesar. En mi caso, yo fui a una tiendita y ahí donde pesan jamones y cosas así, me lo pesaron y yo pude ver que pesaba 2.13 gramos, me parece, no recuerdo ahorita muy bien, pero era una diferencia muy, muy pequeñita. Entonces, si tu báscula no era tan precisa, esa diferencia pues no la captaba y lo daba como que pesaba lo mismo. En ese caso, usando el rendimiento real de 0.13 gramos entre el rendimiento teórico que a mí me dio de 0.21 gramos, me daba un rendimiento porcentual del 10%. Y pues eso fue lo que me dio. Y realmente es así, es un rendimiento muy bajo por lo de la concentración del vinagre y demás. Por eso el rendimiento da pues, relativamente bajo. Sí, efectivamente. Así igual que a mí, no superó ni siquiera el 50% y teniendo en cuenta que probablemente pesó aproximadamente lo mismo que mi compañero, punto algo, punto 2, punto 3, punto 1, punto algo así, probablemente el rendimiento esté entre el rango de 10 hasta máximo 50%. Así que para el último, solamente nos queda explicar qué es cuál nosotros consideramos como el reactivo limitante. En mi caso yo considero que es el bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Aquí podemos darnos cuenta que dentro de los moles, aquí tenemos estos dos valores, de aquí y este. Nos damos cuenta que el menor de estos es del bicarbonato de sodio. Por ende, como esta es una relación 1 a 1, podemos deducir ya
que no necesitamos la relación estequiométrica para darnos cuenta que ese es el reactivo limitante. Así que en mi caso yo afirmo que es el bicarbonato de sodio. Ok, en mi caso yo llegué a la misma conclusión que mi compañero, igual por la misma deducción lógica de que al ser una relación 1 a 1, pues podemos deducir que el que tenga menos es aquel que es el reactivo limitante. En mi caso era el bicarbonato de sodio, pero también cuando lo estuvimos discutiendo un poco o hablando acerca de los cálculos, nos dimos cuenta que probablemente, y aunque vaya como en contra del sentido común, ya que la concentración del ácido aceticílico en el vinagre es muy baja, podría darse el caso de que, por ejemplo, si tu concentración es muy baja en tu vinagre, pueda ser que tu reactivo limitante sea el vinagre. Mi caso no fue así, sí fue el bicarbonato de sodio, pero también es interesante darse cuenta que aunque aparentemente en cuanto a cantidad, haya más cantidad de vinagre que de bicarbonato, esa no es la razón por la que es el reactivo limitante, sino gracias a estos cálculos estequiométricos, pues nos pudimos dar cuenta de eso. Y también nos pudimos dar cuenta de que el vinagre también puede ser el reactivo limitante. O sea, depende mucho de los productos que uses para tu reacción. Efectivamente, como el nuestro tenía un aproximado de 5%, pues nos dio mayor que el bicarbonato de sodio. Pero a simple vista podemos deducir que un 0.3% sería menor, en este caso, que el bicarbonato de sodio, probablemente sería menor. Así que acabaría dándonos como reactivo limitante el vinagre, ¿no? Pero no tanto el vinagre, sino específicamente el ácido aceticílico, que era lo que buscábamos dentro de esta práctica. Exactamente. Así que en conclusiones, creo que de mi parte los datos de podían variar dependiendo de tu vinagre y cosas así, pero era bastante similar en ciertos casos y en la teoría a lo real sí hubo bastante diferencia, justo eso mismo, por el vinagre y porque el vinagre está mezclado con muchas cosas, por ejemplo con el agua y cosas así, para poder ingerir el ácido aceticílico y que no sea dañino para nosotros, ya que este es un ácido bastante corrosivo en sí. Así que por eso yo creo que hubo ciertas variaciones entre uno y otro, pero sí. Sí, en mi caso igual creo que esas variaciones también se dieron por la, digamos, por la naturaleza de los reactivos que estábamos usando. En este caso estábamos usando pues productos que son comerciales, no estábamos usando ninguna sustancia pura y pues la pureza era del 3 al 5%, o sea, es muy poca prácticamente. Entonces también por eso obtuvimos rendimientos relativamente bajos. Digamos que esa sería una de las razones por las que tal vez la teoría no se parezca a la práctica. Y otra de las razones son la cuestión de las mediciones, de que, por ejemplo, nosotros podemos decir, estamos tomando 3 gramos, pero a lo mejor no estamos tomando 3 gramos, estamos tomando a lo mejor menos o a lo mejor más. O tal vez cuando ya después de que hagamos la reacción y lo intentemos pesar, pues tal vez es tan poca la diferencia que no lo pesa, como en el caso del globo. Entonces, pues son cuestiones, digamos, de la naturaleza de los reactivos y también como, digamos, cuestiones humanas de que simplemente pues no teníamos como las suficientes herramientas para hacer un cálculo así súper preciso o con cosas de más calidad, básicamente. Sí, efectivamente, como dice mi compañero, incluso al momento de realizar la práctica utilizábamos una botella, dentro de la cual probablemente se quedó un porcentaje del gas y también redujo la efectividad del rendimiento porcentual, ¿no? Así que sí, puede ser eso. Y en conclusión, ese es nuestro trabajo. Así que, compañero, ¿tienes algo más que agregar o es todo por hoy? No, pues ya sería todo y pues yo creo que con esto finalizamos las conclusiones de nuestra práctica 4. Y bueno, igualmente, así que gracias a todos por ver y buenas noches, buenos días, buenas tardes, tengan todos.